Nos acompaña en esta oportunidad podríamos considerarlo amigo de este espacio porque lo hemos tenido en otras ocasiones, y se trata del doctor Santiago Castro Ventura, un destacadísimo médico pediatra, profesor universitario y escritor de múltiples temas, desde la historia hasta la medicina, pasando por temas sociales de alto interés. Y no sabemos cómo lo recordará, cómo lo tendrá presente el amigo televidente, si como un médico prestigioso que es, o como un escritor prestigioso que también es. Pero en él concurren estas dos hermosas cualidades, dos oficios, dos profesiones, dos artes, como usted quiera verlo. Y el doctor ha hecho extraordinarias contribuciones, no solo por la cantidad impresionante de libros que ha publicado. ¿Cuántos van, doctor? Como 29. 29 libros. Escribir 29 libros, hay gente que prefiere que lo manden a prisión por 10 años y no que lo castiguen. Usted tiene que escribir 29 libros en la historia de su vida, porque investigar como lo hace él para escribir y luego escribir es una tarea ardua, y él la hace por placer y por deseo de contribuir con el conocimiento, que es una tarea sublime, casi divina. De manera que hoy vamos a hablar con este señor que llamamos el doctor Santiago Castro Ventura. Y lo digo así porque él ha sido capaz este año de entregarnos 2 libros que han salido del horno de la imprenta, y me dice que hay un tercero en camino. El primer libro tiene el título El turbulento ascenso de la medicina. En realidad es una historia de la medicina, una historia muy interesante para uno ver cómo hemos evolucionado en ese campo tan importante, digámoslo así, para la salud humana. No todo lo que se hace hoy en medicina se ha hecho siempre. En el campo médico también ha habido pruebas y error por montones, y se ha ido evolucionando en la medida en que el desarrollo humano ha ido evolucionando también. Es decir, que el desarrollo de la medicina podemos explicarlo también en función del desarrollo de todas las ciencias, más allá de la medicina, porque concurren en este fenómeno que llamamos la búsqueda de la salud. Y el otro libro es tan interesante como el primero, y curioso, porque es la historia del automóvil en la República Dominicana, y se llama El automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. Fascinante es saber que hubo gente que vio en la calle un aparato que corría sobre ruedas, que tiraba humo y que sonaba, y que esa gente se fue corriendo y todavía la están buscando. De manera que vamos a ver el progreso dominicano a través de este sistema moderno de transportación que todavía pervive, pero antes de él, y el doctor lo trata en su libro, hubo entre nosotros otros sistemas de transporte, y no piense solo en la recua de burros y de mulos, que era, como no, un sistema de transporte. De manera que vamos a hablar sobre estos 2 libros, particularmente sobre el segundo, con su autor, el doctor Santiago Castro Ventura. Saludos, doctor Castro Ventura. Santiago, ¿cómo está usted? Saludos, muy bien. Saludos a todos los televidentes de Enfoque Periodístico. Lo veo muy buen mozo. Gracias. Yo me imagino cuando usted se mete en el Archivo General de la Nación, usted va con otra ropa, ¿verdad? Claro, sí, más sencilla. Más sencilla, más refrescante, ¿no? Para la tarea
también. Porque usted pernota casi, ¿verdad? Pasa mucho tiempo en el sí, archivo. No, y en el archivo histórico de Santiago también. Ah, usted viaja a Santiago. Sí, yo me doy mi viaje que es muy buen archivo, ¿no? Excelente el archivo histórico de Santiago. Y ahí no solo está recogida la vida de Santiago, ¿no? No. Hay una documentación incluso de temas nacionales. Ya. Es una gran mina histórica. Una mina, así lo califica usted. Sí, ahí hay de todo. Se encuentra de todo en ambos. Sí. En ambos. Sobre todo el nacional ha sido muy mejorado, ¿no? Sí, bastante. Todavía falta un poco. Sí, el Archivo de la Nación tiene sin lugar a duda, es lo máximo, ¿no? En cuanto a documentación histórica. Yo sigo esperando que podamos buscar desde la computadora por temas. Sí. Es un proceso que ellos ya lo tienen en marcha. Exacto. Que en algunas áreas, ¿no? La documentación es muy amplia. Muy amplia. Y fundamentalmente siempre estos problemas son los recursos, ¿no? Los recursos. Siempre, a pesar de que ellos han recibido recursos, pero siempre es necesario más para labores como esta. Yo no sé cómo le fue en el gobierno de don Danilo Medina, pero yo sé que en el gobierno de Leonel le fue muy bien por todo el amor que tiene Leonel para estas cosas. Y además era una deuda que Leonel le había hecho a los intelectuales en su primer gobierno. Sí, sin duda, Leonel Fernández es el que más afinidad ha tenido en el desarrollo de esto, que muchas veces no se toma en cuenta. Por ejemplo, uno de los ministerios que menos recursos tiene es el de Cultura. Sí. Uno de los menos. Leonel tuvo también la facilidad de que en el Ministerio de Cultura estaba uno de los intelectuales más sólidos de este país, José Rafael Antiguo. Exacto. Organizador de esa feria internacional del libro, y eso, esa esfera, ¿no? Contribuyó mucho, pero fundamentalmente es la voluntad política que antes la Secretaría de Educación continúa lo que es hoy el Ministerio de Cultura. Correcto. La Secretaría de Educación se le hizo una gran campaña por el 5%, el 4%, ¿no? Se consiguió, pero usted no hace nada con formar al estudiante con los principios básicos, para este estudiante que no conozca de cultura. Por ejemplo, a la universidad no llegan estudiantes que usted le pregunta, vamos a hacer un análisis de cosas añejas o de Over de Marrero Aristi. ¿De qué me están hablando? Exacto. Pero eso se enseñaba antes. Entonces es como que hay una regresión. Sí. Y ahí entra el problema de cultura. Es decir, que ese 5%, ese 4%, hay que dedicarle una parte al desarrollo cultural que no han tomado en cuenta los gobiernos. Sí, solo ahora en el gobierno de Danilo Medina, hay que decirlo, en algún momento se logró, cuando el arquitecto Selman estaba en Cultura, se logró que Educación cubriera algunos salarios, porque había una demanda de alza salarial que Cultura no podía responder. En cambio, Educación parece que buscaba en qué gastar, porque era tanto el dinero. El desbalance. Exactamente, y creo que se logró algo ahí, pero como usted dice, sería bueno seguir trabajando en eso, de que un porcentaje de los ingresos de educación vaya al Ministerio de Cultura, aunque hayan acuerdos de trabajo, por ejemplo, de que Cultura habilite en cada liceo o en cada escuela una biblioteca escolar. Claro. Con los autores dominicanos, los principales, que eso era algo que cuando usted y yo éramos muchachos, teníamos a mano. O la biblioteca municipal o la biblioteca escolar. Sí, que ha desaparecido lamentablemente. Totalmente. Por eso el desconocimiento de cosas fundamentales de este país, ¿no? En ese aspecto sí, es por ejemplo, la tanda extendida. Pero se dice que la tanda extendida en horas de la tarde no tiene nada que hacer. Pero lo que más falta es que hacer pues, educación. Exactamente. Lo que más falta, vamos a emplear una parte en eso, ¿no? Sí. En charlas, en deportes como el ajedrez, el voleibol, el béisbol, en música, ¿cuántos instrumentos musicales? Sí. En cultura dominicana, cosas que desconocemos, por ejemplo, qué hermoso fuera conocer la historia de nuestras grandes primicias coloniales. Exacto.
exacto. Una cosa que parece sencilla, incluso cuando yo ojeaba, porque no he tenido tiempo de leer todo el libro, ojeaba este libro, yo decía, ahora lo que tiene que hacer el doctor es un guión de este libro para llevar a un documental de 20 o 25 minutos la historia del automóvil. Usted se imagina, y que educación haga posible eso, usted se imagina que cada estudiante alguna vez en su vida vea ese documental sobre la historia del automóvil en la República Dominicana, en 20 minutos, en 25 minutos. Un tremendo aprendizaje, y esa es la facilidad que nos ofrece hoy la tecnología digital. Sí. Que usted mismo, si fuera muy avanzado en el uso de esta tecnología, escribe su texto y después en laboratorio le va montando las imágenes. Imágenes que ahora o uno la manda a hacer o uno mismo va y la hace con un buen teléfono. Sí. De manera que las cosas se nos han facilitado, pero el gobierno tiene que darse cuenta de eso, identificar lo que se puede hacer y dar el dinero para que las cosas se hagan con menos dinero que antes, y además si hay menos ladrones, mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Sí, porque eso de que, bueno, se invirtieron en 300.000 tablets. Sí. Qué sé yo cuánto, sí, pero eso, ajá, pero la tablet, ¿con qué la van a alimentar? Correcto. Sí. Así es. ¿Con qué va a ser? Sí, sí, sí. Sí, está bien, los polinomios, la botánica, sí, pero eso es lo normal. Pero vamos a llevar elementos culturales importantes que los estudiantes carecen de ellos. Seguro. Cuando yo llego, cuando los estudiantes me llegan a Victoria 011 en la universidad, yo hago una ronda para ver lo que los pedagogos llaman los conocimientos previos. Y yo empiezo a preguntarle, ¿qué pasó la noche del 27 de febrero? ¿Qué me dice la mayoría? Que tiraron el trabucazo. Aquí, la historia ahí terminó todo. Sí, ahí, que tiraron el trabucazo. Cualquiera cree que cogieron un cañonazo. Sí, sí, y sí, tiraron un cañonazo. De manera espontánea, una cosa así. ¿Qué fue eso? Un calibre 16 de hoy. Un cañonazo, una cosa de esa. Entonces, que realmente se está enseñando con muchas limitaciones. Sí, ¿no? sí, sí. Los horizontes intelectuales se quedan un poco cerrados. Profesor, usted en sus estudios universitarios estudió la historia de la medicina. ¿Quién es el profesor de historia de la medicina suyo? ¿Cuál fue? Bueno, yo tuve como profesor a Rafael Caseata. Era el profesor de historia de la medicina. Sí, profesor brillante. Incluso fue el padrino de mi tesis. Odontólogo, ¿no? Odontólogo, que es la historia de la política de salud del Estado Dominicano, que próximamente pienso publicarla. Él fue el padrino de un apasionado con la historia de la medicina, la historia de la odontología, porque fue un maestro meritísimo de odontología. Llegó a ser rector además. Sí, rector, sí. Profesor, ¿y en qué momento, en ese momento, recibiendo esas clases, fue que a usted le nació la idea de escribir una historia de la medicina, o en qué otro momento? Sí, en ese momento me encantó esa manera, incluso lo conversé con el propio profesor y estuvimos de acuerdo de que primeramente presentaría la tesis, que precisamente se cumplen en octubre 40 años, que la presentamos, y que después haría una segunda parte. Calladito ahí tenemos 40 años de médico. Sí, sí. Entonces después, esta otra parte, que ya es de la historia de la medicina universal, ¿no? Incluso en la historia de la medicina dominicana se lo dedico al maestro Rafael Caseata. ¿Y él mismo le dio historia de la medicina universal? Sí, sí. ¿Él mismo? Sí, él mismo. Sí, porque realmente la que se cursa es la historia de medicina universal, porque hay poco tiempo. El programa es muy largo ya para la historia de la medicina dominicana, sino que se dan pinceladas. O sea, que no la dan en dos niveles. No, en uno solo. Eso hay que corregirlo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Para que conozcamos lo que ustedes llaman medicina folclórica. Exacto, sí. Y además para que incluso se entiendan algunos lenguajes que todavía el paciente se acerca calladito al médico en el campo y le dice: doctor, usted me puede recetar un vinito, algo, a mí me pasó una vitaminita para la naturaleza. Que cuando fui a la pasantía
los pacientes me decían que había ido 3 veces al monte. Yo no sabía. Entonces tuve que preguntarle. Un capitaleño puro. Tuve que preguntarle al jefe mío, venga acá, ¿qué es ir al monte? Y él me explicó lo que Exacto. era ir al monte. Sí. Y no era, y fui al monte Bocié, fue a mi casa y me arrinconé, Sí. que es el hacha, ¿no? Sí. Profesor, ¿a usted le fascina la historia universal de la medicina? Sí, sí. ¿Qué ha sido lo que más brega le ha dado para impulsar su evolución hasta el nivel en que lo tenemos hoy? ¿Qué práctica médica ha sido esa que a la humanidad le ha dado más dificultad, más trabajo, más investigaciones, más laboratorio, llevarla al nivel en que está hoy? Sí, la que fue más difícil para ponerle la ropa de médico, de verdad, a la medicina fue romper con la tradición que prohibía la disección en cadáveres humanos. Ya, o sea, hacer la autopsia. Sí, no, hacer el estudio de la anatomía humana. Ok. Es decir, porque por mucho tiempo estuvo prohibido practicar en cadáveres. Ok. Eso estaba prohibido. Por ejemplo, Galeno, se habla mucho de Galeno, pero Galeno practicó fue en cerdos, porque estaba prohibido hacer práctica en cadáveres humanos. Entonces, el cuerpo de un cerdo, a nivel universal, el cuerpo de un cerdo es muy diferente al de un humano. Ya. Incluso el útero, que es donde se desarrolla el niño, el útero en la madre, en la cerda tiene 7 cavidades. Ya. Por eso la cerda, cuando pare 10 cerdos, porque tiene un útero con 7 cavidades, pero la mujer nada más tiene una sola. Exacto. Entonces ellos estudiaban ese útero. Galeno decía que la sangre salía del corazón, se producía en el corazón. ¿Y por qué? Porque no tenían un corazón humano, ¿no? Hasta que... Él lo decía por su posición. Por su posición. No, por su práctica con animales. Con animales, ¿no? Hasta que aparecieron anatomistas como Vesalio. Vesalio es el padre de la anatomía humana. Ya. Hubo un momento en que algunas universidades permitían que se practicara con cadáveres, pero el médico no podía ponerle la mano al cadáver. Tenía que ser un barbero, un practicante. Y el médico te recitaba todo, pero Vesalio rompió eso y él bajó y se puso como un barbero. Y lo primero que hizo fue que su profesor Silvio de París peleó con él, porque en última instancia, como Vesalio practicaba con cadáveres, sabía más que el profesor. El profesor era una gran figura, Silvio. El profesor lo hizo votar de la Universidad de París. Él fue a Italia, a Padua, y allá lo cogieron, y ahí logra publicar su primera obra, que es La Fábrica. La Fábrica es que él decía que el organismo es una fábrica de huesos, de músculos y de arterias, donde él le explica, y ahí él desbarata aquello de que el corazón produce la sangre, que el corazón, que los ventrículos, la sangre pasaba de un ventrículo a otro, porque había unos poros que pasaban por ahí. Él dice, bueno, yo los poros no los vi, no los he visto. La sangre no puede pasar de un ventrículo a otro. Y ahí ya él se impone, pero esto le cuesta hasta la vida, porque lo acusaron de herejía. La Iglesia Católica. O sea, el gran problema para practicar con cadáveres era razones religiosas. Entre otras, razones religiosas. Y él incluso se le acusó en España de que le hizo una autopsia a una mujer de la nobleza que estaba viva. Y después se mostró que no era cierto y lo mandaron como penitencia a una... Es decir, la mató. Sí, lo mandaron como penitencia a Tierra Santa, a una peregrinación. Y supuestamente se ahogó. Siempre se ha dicho que fue que lo ahogaron. Pero ya él traza
el hecho de que la anatomía es humana es muy diferente a la del cerdo. Y ya está su libro La Fábrica. Entonces van a aparecer otros personajes como es Serveto. Serveto había sido sacerdote, pero Serveto era de esta gente muy crítica y hizo varios libros de carácter religioso donde él cuestionaba la Trinidad de Dios o algo así, sí, ¿no? Y entonces él, en uno de sus libros, él se hizo médico en París y practicó junto con Vesalio y se dio cuenta de lo que decía Vesalio del corazón y señaló que había una circulación, que había un tubo que iba desde el pulmón al corazón que llevaba sangre, que es lo que se llama la circulación menor. ya. Y está escrito en su libro, pero a él le empezaron a perseguir. Lo empezaron a perseguir por herejía, hasta que lo apresaron y lo quemaron vivo en Suiza. Pero más adelante se demuestra que lo que él decía era verdad. Entonces va a aparecer un inglés llamado Harvey, que va a demostrar que la sangre circula, porque antes se pensaba que la sangre salía, que se producía en el corazón, la sangre salía y se desbarataba y se iba. No. Entonces va a aparecer un tipo llamado Harvey, que va a decir que ciertamente la sangre sale del corazón, pero regresa, por donde decía Serveto, que regresaba al pulmón y del pulmón se refinaba y pasaba al corazón. Esa va a ser la circulación mayor. Y ahí ya es que la medicina toma cuerpo. Porque de ahora en adelante la gente sabe que no es verdad que la sangre está todo el tiempo reproduciéndose y saliendo, sino que la sangre recircula, que va al pulmón, que del pulmón pasa al corazón y del corazón sale a la circulación general. Y ahí se forma se forma ya la estructura fisiológica, porque en medicina está la anatomía y la fisiología, que son la base de todo. Y hay que partir siempre de lo normal. Ellos establecen la circulación normal del cuerpo con la sangre. Entonces ya ahí van a ir apareciendo los demás elementos importantes, van a venir las transfusiones que las van a prohibir, porque como ya se sabía que la sangre recirculaba y que había gente que necesitaba sangre, entonces van a aparecer gente que se van a atrever a hacer, pero no había jeringuilla, había que hacer con una punzada grande, y hubo un problema en París, porque sabemos que hoy sabemos que la sangre tiene diferentes tipos, y ellos hicieron varias transfusiones en París, y muy bien, pero hubo una que los pacientes murieron porque parece que era sangre que no tenían, no eran compatibles. No eran compatibles, A o B, y ahí se prohibió por muchos años las transfusiones, ¿no? Y van a venir después, hasta llegar a los avances en microbiología de Pasteur, que es una de las grandes figuras, porque se decía que las enfermedades infecciosas eran por generación espontánea. Él demostró que no, que había unos gérmenes en el ambiente que se introducían al organismo y que producían las enfermedades. Ha sido uno de los inventos más grandes en la historia de la medicina. Es fabulosa la historia de la medicina. Profesor, los griegos, ¿verdad?, se supone que están en la base de todo pensamiento humano, pero había otra civilización, que era la oriental. A la medicina, ¿cuál de las dos civilizaciones, la griega, llamémosle así, y la oriental, hacen mayores contribuciones iniciales a la medicina, al conocimiento médico? Sí, realmente es la griega, con la presencia de Hipócrates. Ya. Porque, contrario a Galeno, que siempre a los médicos antes le decían Galeno, ya a uno no le gusta que le digan Galeno, todavía porque Galeno representaba, como sinónimo, uno para no repetir la palabra médico pone el Galeno dijo. Representaba la medicina atrasada. Ya. Y quien va a representar la medicina avanzada es Hipócrates. ¿Por qué? Porque antes todo era sagrado, las enfermedades, exacto, todo era sagrado, sí, hasta que llega Hipócrates y dice, no, está bien, sí, es sagrado, pero hay humores que tiene el organismo y eso tenemos que enfrentar. Sí. Es el que primero dice, está bien,
No, porque Hipócrates muy inteligentemente dice, yo no voy a chocar con lo establecido. Correcto. Pero yo voy a agregar lo demás, y él es el que te plantea ver el paciente, te plantea el desarrollo de enfermedades, y es a partir de ahí, de la escuela hipocrática. Ellos hacen la escuela de Kos en la isla de Kos en Grecia, y el dios, ellos decían que sí, que estaba el dios de la medicina, ¿no? Y con el dios que el dios de la medicina iba paciente por paciente en la isla de Kos, donde lo internaban dando el diagnóstico, pero al mismo tiempo él planteaba diagnósticos clínicos concretos, ¿sí? Lo acompañaba, y es por ahí que se enrumba la medicina. Porque ya modernamente, por ejemplo, en el estudio de la Biblia se sabe que en el Antiguo Testamento, concretamente en el nacimiento del pueblo de Israel, que se da una serie de normas, incluyendo normas sanitarias, siempre estaban envueltas una especie de embalaje ceremonial y religioso, pero en el fondo, en esencia, eran temas médicos. Sí. Sí, es que por ejemplo, cuando se le dice el que tenía lepra que debía retirarse fuera de la ciudad y vivir allá solo porque estaba impuro. Hoy no diríamos impuro, sino porque la lepra contaminaba en esa época. Sí, sí, eso hay que tener en cuenta, que la lepra fue la primera enfermedad que el hombre se dio cuenta que era contagiosa. Por eso siempre las casas de Lázaro, como le llamaban, exacto, estaban fuera de la ciudad, incluyendo la de nosotros. Sí. Porque el barrio de San Lázaro, sí, donde está la iglesia, ahí estaba, pero la ciudad terminaba ahí, exacto, en la avenida Mella. Sí, siempre se construía afuera, porque la lepra... Y luego Neigua. Siempre se consideró contagiosa. ¿Por qué? Porque la lepra para uno contraerla se necesita el contacto permanente. Y habían familias que había un leproso, estaban juntos ahí, entonces venía todo el grupo familiar y ahí ellos se dieron cuenta. Pero hubo otras enfermedades, el caso de una de las que más daño hizo, la tuberculosis, que tuvo que venir en 1880 Koch, el alemán, y darse cuenta que era un germen que la producía. Decía el bacilo de Koch. Sí, era un germen que la producía, porque nadie pensaba que la tuberculosis era una enfermedad contagiosa, y hasta que él, que se sentía un médico frustrado, la esposa le regaló un microscopio y él se le cogió con el esputo de los pacientes tuberculosos, empezó a verlo y dijo, pero yo estoy viendo un germen aquí, y volví y lo hacía hasta que él pudo demostrarlo. Ya antes que él, un médico francés había establecido que la tuberculosis era infecciosa, pero nadie le hizo caso, porque no, él lo dijo, él enunció la teoría, pero no pudo demostrarlo. El que lo demuestra, que saca el bacilo, es Koch. No, por eso el bacilo lleva su nombre. Por eso es bueno hablar cuando hay oídos que escuchen. Sí, y él lo demostró, y millones de seres humanos se salvaron, porque a partir de ahí, aunque no hubo un medicamento, se tomaban ya medidas profilácticas, ¿no? El tuberculoso, aislarlo, es una enfermedad contagiosa. Lo mismo pasó con otras enfermedades que eran transmitidas por mosquitos, el caso del paludismo y el caso de la fiebre amarilla. Fundamentalmente la fiebre amarilla, que hacía grandes estragos. Es una enfermedad terrible, como dice el nombre, usted se pone amarillo, porque la fiebre te inhibe, te cierra la vesícula biliar, por donde se va la bilirrubina, aquella bilirrubina que vuelve a guerra con la canción. Que se le sube a él. Sí, entonces en la fiebre amarilla ella bloquea su salida, ella se devuelve y te pone amarillo y te intoxica y te mata. Pero no se sabía por qué era, hasta que por allá por 1850, 1880, un cubano, Carlos Filler, se da cuenta que es un mosquito. ¿Quién va a pensar que un mosquito de una enfermedad tan grande? Y no le creyeron. Hubo que esperar a 1898, cuando se produce la invasión norteamericana a Cuba. A Cuba. Y a Puerto Rico. Que los Estados Unidos tenían el canal de Panamá y se le estaban muriendo muchísimos soldados allá por fiebre amarilla. Le dicen a un grupo de médicos que miren a ver que en Cuba hay muchos, si ellos encuentran, porque ellos le dicen, mira, hay un médico viejo que dice que es un mosquito. Ellos fueron a verlo
Y él le dijo así, mira, este mosquito produce fiebre amarilla, leve. Él conocía, la tenía clasificado todos. Y decidieron probarlo con ellos. Uno de ellos, Lasher y otro Carroll. Y Lasher en la prueba murió. Ya. Y ahí es que el mundo se da cuenta, oye, con un sacrificio de un médico, que es un mosquito. Sí. Y a partir de ahí se saben millones de gente, sí. Que ha habido cosas que uno la ve hoy como tan sencillas, Exacto. pero que eran Exacto. sumamente difíciles. Ese es el conocimiento científico. Bueno, como ustedes pueden ver, es fascinante la historia de la medicina, y quienes puedan tener interés en ella pueden procurar este libro en nuestras librerías. Se llama El turbulento ascenso de la medicina, que es una manera, ahora sabemos por qué es turbulento, de comprender y entender la historia de la medicina en su interacción con otros saberes, y siempre la religión de por medio, o siendo una bendición o siendo una causa importante para el retraso. Vamos a hacer una pausa comercial para regresar a hablar con la historia del automóvil aquí en República Dominicana, cerca de nosotros. Seguimos esta entrevista con el doctor Santiago Castro Ventura, capitaleño, médico, pediatra, profesor universitario y también escritor. No solo podemos decir historiador, sino es un escritor que va por distintos senderos, como pudimos ver unas veces por la historia de la medicina, otras veces por la historia de la pediatría, otras veces la historia de la medicina en la República Dominicana, otras veces escribe de Cuba, escribe de Martí, escribe de Luperón, escribe de Duarte, y bueno, ahora lo tenemos aquí escribiendo sobre el automóvil. Profesor, ¿usted nunca ha publicado poesía? No. ¿Y toda esa poesía que usted le dedicaba a la que hoy es su esposa cuando eran novios, no se atreve a publicarla? No, eso... porque usted era muy meloso en la poesía. No, digo, alguien que yo la someto a la crítica de los roedores. Y la acaban. Sí. Y usted entonces no quiere... No, que lo lleva a la crítica de los roedores, de la cucaracha. Ah, de la cucaracha. Sí. Bueno, pues aquí tuvimos un buen periodista que se firmaba roedor. Sí, amigo mío. Sí, entonces, pero eso es porque ya no, usted piensa que no pasa la prueba del tiempo. No la paso, ¿no? Pero expresa un momento sentimental de su vida. Sí. Y eso es importante también, sí, porque quizás no hay otro testigo de sus sentimientos hacia esa persona como esos poemas que usted le escribía y le dedicaba, y me imagino que también en algún momento le leía. Yo tengo un libro sobre la vorágine del amor en los poetas. Ya. Yo hablo de los poetas de verdad. De verdad. Sí. Bueno, el automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. Profesor, ¿por qué usted escribe este libro? ¿Qué le inquieta de la historia, de la presencia de los vehículos? Vamos a hablar en general, aunque aquí se refiere al automóvil en nuestro país. Sí, eso es que cuando yo estaba en el Archivo General de la Nación, primero. ¿A usted estaba? En el Archivo General de la Nación, buscando documentos de historia, cosas. Veía en muchísimas ocasiones informaciones sobre el automóvil. Y yo la dejaba pasar, pero un día yo dije, espérate, pero yo debo recogerla. Porque me di cuenta de una cosa. Por ejemplo, siempre se decía aquí que los carros llegaron a este país en la era de Trujillo en 1930, pero yo veía vehículos mucho antes. Entonces pero no puede ser, y todavía por ahí hay algunos estudios que dicen que los vehículos empezaron a llegar aquí, uno con la intervención norteamericana, otro que en la era de Trujillo, pero yo lo veía más atrás. Ya. Entonces decidí así como de hobby seguirlo recogiendo. Llegó un momento que ya tenía bastante. Y entonces no, pero vamos a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer con esto? Sí, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ahí decidimos, ¿no? Empezar como estableciendo primeramente
las vías de comunicación que siempre fueron bien difíciles aquí. Exacto. Es decir, transitar. Son básicas para el desarrollo de una nación. Exacto. Transitar este país, irle de aquí a Cibao era terrible. Sí. Era un par de semanas. Así aparecen los libros de los viajeros. Sí, era en mulo. Sí, en mulos y por caminos muy malos. Sí. Usted tenía que ir por lo que es Guanuma, la bomba de Yamasá, Don Juan, el Sillón de la Viuda, Cotuí, la Luisa. Era un viaje terrible, ¿no? Hasta llegar al Cibao, hasta el extremo de que la comunicación interior era muy difícil. Era más común la comunicación por barco. Correcto. En los pueblos carreteros, los barcos de cabotaje. El cabotaje, eso lo iba a decir. Sí, que venía, este barco venía a Samaná, exacto, La Romana, San Pedro, la capital. Correcto. Y generalmente llevaban las cargas comerciales. Exacto, era lo más, ese era el mejor transporte. Sí. Ahí lo que más dificultad tenía eran los pueblos que están en el interior, que no tienen salida al mar. Los que no tienen mar, sí, no son marítimos. Entonces también estaba el problema de las cargas. Por ejemplo, el Cibao, tan productivo. Las recuas. Venía el problema, usted tenía que coger con la recua su carreta tirada de bueyes desde Santiago, La Vega, Salcedo para Puerto Plata. Así mismo. Y usted duraba un mes. Tenía que llevar productos no perecederos. No perecederos. Entonces, ahí es que un extranjero se le prende el bombillo y consigue una contrata para hacer un tren Samaná-Santiago. Que era el transporte en boga en toda Europa en esa época, sí, y en buena parte de América. Sí, ya, por ejemplo, el primer país de América que tuvo en el 38 un tren fue Cuba, cerquita de nosotros, sí, porque era la mayor productora de azúcar. Así es. Pero aquí estamos ya en el 80, del 30 al 80, ¿no? Como 50 años después, es que se establece ese contrato. Pero ellos empezaron a hacer ese tren por un camino cenagoso que se hundía, duraron 10 años hasta que lo hicieron, y fue un palo. Sin nada para inyectarle cemento. Exacto. En esa época, que es como se hace ahora, ¿no? En esa época, un día tuvieron que montar toda la vía para poner algo y hacerlo entonces desde Sánchez, que le decían Las Cañitas, exacto, hasta La Vega, que era el terreno que estaba mejor. Cuando se hizo fue un éxito terrible. Entonces ya la gente dejó de ir a Puerto Plata con la recua, pero Puerto Plata vivía de eso, su puerto de mar, porque tanto Samaná como Puerto Plata que van al Atlántico, y es más fácil para que viene de Europa, porque viene de Estados Unidos, para una parte de Estados Unidos, y Puerto Plata entra en decadencia, se exige un tren, el presidente era Lili, se coge otro préstamo a hacer Lili a la Western Door, se hace ferrocarril central, que es otro éxito. Exacto. Pero que Lili se roba el dinero. Sí. Y por eso, pero el tren fue un éxito. Sí. Entonces, hay todo un libro dedicado al ferrocarril. Sí. Un libro muy bueno de un antropólogo cultural. De un holandés de Baú. Exactamente. Muy bueno, excelente. Sí. Entonces, estaba el problema de la capital. El grave problema de la capital, que se pensaba hacer un tren desde Santiago a la capital. Bueno, usted sabe que todavía lo reclaman, ¿no? Y que siempre fue importante, siempre fue importante. Su amigo Leonel Fernández lo prometió. Sí, siempre, realmente, estratégicamente siempre ha sido importante. Sí. Pero siempre ha sido obstaculizado. Y en aquella época no era rentable económicamente. Porque, ¿cuál era la situación? Pasajeros, no era importante, era el transporte de carga. Pero el pasajero también es importante. Sí, pero para ellos lo importante más era la transporte de carga. Sí. Entonces lo cogían para Sánchez. Sobre todo por los puertos, ¿no? Por los puertos, para Sánchez, por Puerto Plata, exacto, no por el puerto de Santo Domingo. No. Entonces, ¿qué se pensó aquí? Aquí se hizo un tranvía. Se le dio un contrato a un médico venezolano que hizo un tranvía tirado por caballo. Exacto. Sí, ese tranvía empezó en 1884 y ayudó mucho. Lo que pasa es que el tranvía tuvo muchas dificultades que se narran en el libro. Cuando el tranvía venía, que la gente que podía arrollar, que arrollaban gente, que el tranvía no se podía parar, que era con caballos. Exacto. Hasta que vino la guerra de 1903, una guerra fatídica,
y entre otras cosas se quemó el tranvía y se quedó el país sin tranvía, sin transporte, la capital sin transporte. Exacto. Los gobiernos, como eso era privado, se hacían de la vista gorda. Pero llegan hay un empresario, el señor Marín, que pide una autorización en 1900. Cubano, ¿no? De origen cubano. Cubano. Pide una autorización para traer carros, que ya había en el mundo, por aquí nadie. Exacto. En Puerto Plata vino uno en el 99, pero no se supo qué pasó con él. Y no le dan el permiso. Pero al año siguiente, en 1907, hay una gran agitación en el país, porque el gobierno del presidente Cáceres va a firmar la Convención Dominico-Americana, que era repudiada porque la gente decía que esa convención iba a dar origen a una intervención militar norteamericana, sí, como ocurrió. Entonces el gobierno, para bajar las tensiones, le dio el permiso, la autorización. Él había vendido el derecho a un hijo de Buenaventura Báez. Sí, parece que no pudo después. Usted dice que por su amistad, aparentemente. Exacto, con Luis Tejera. Exacto, con los matadores de Lili, ¿no? Sí, parece que. Entonces los descendientes de Lili, los descendientes políticos, parece que le hacían la vida imposible. Sí. Y mire cómo el contrato se fue a la oligarquía. Sí, el ingeniero Báez Machado. Siempre la oligarquía está dispuesta a comprar. Compró el contrato. Y la coyuntura lo favorecieron. ¿Nieto del presidente? Sí. ¿Del doctor Báez? No, hijo. Hijo del doctor Báez. Y hermano del doctor Báez. Del doctor Báez, exacto. Sí, y hermano. Que fue presidente del país. Presidente, sí. Entonces, él es que trae los dos primeros vehículos. Eso fue una sensación. Porque aquí la gente nunca había visto un vehículo salir corriendo. Eso sí, que mucha gente sufrió del corazón, doctor. En Las Vegas. Diría, como dicen ahora, estos son los últimos tiempos. Sí. Cuando llegó un vehículo a La Vega, un señor de La Vega lo vio y se mandó corriendo detrás de él hasta que le puso la mano, sí, y le dijo, no, es de verdad, no es una ilusión óptica, ¿no? Es de verdad, porque nadie ha visto esa situación de un vehículo. Debió ser algo de lo que todo el mundo hablaba en este país. Sí. Sí. Un aparato de ese tipo, porque estamos hablando de un Santo Domingo pequeñito y rural en demasía, ¿no? Que la calle fue el gran problema. Había calles que no estaban habilitadas. Incluso se dice que en las calles tenían en el medio, muchas de ellas, una cruz. Que hay diferentes versiones. Sí, sí. Entonces esta cruz obstaculizaba los carros cuando ellos venían. Había otras calles que eran muy estrechas. Bueno, es posible. En Higüey había las famosas 3 cruces a la entrada. Sí, y los caminos había en medio de calles. Sí, hay quienes señalan que era para señalar peligro, pero el caso es que siempre tenían una cruz y eso fue un grave problema. También el problema del asfalto. No había asfalto, entonces había un asfalto especial que realmente era de tierra, y estaban los bloques estos, que todavía está aquí en la zona colonial. Sí. Que sí, pero eso era muy caro, no todas las calles de aquí lo podían tener. Entonces estaba el otro, aquí causó sensación, pero para ir al interior era el lío, porque no había carreteras. Exacto. Yo pongo el ejemplo de algunos vehículos intentaron ir a San Cristóbal y se quedaron atascados. Entonces había que buscar bueyes para sacarlo, que eran la grúa para poder remolcar. Exacto, la grúa de la época, ¿no? Y llevarlo. Y ahí viene el grave lío. ¿Qué hace el gobierno? Ellos dictan una ley, el gobierno de Cáceres, de caminos, que obligaba a los ciudadanos en cada comunidad a trabajar 2 días gratis para hacer los caminos. Y la gente protesta porque son 2 días gratis en el año que usted tiene. De leva. Sí, usted tiene que trabajar para hacer los caminos. Hubo mucha protesta, entonces después se cambió y se puso que si usted no quería trabajar los 2 días, usted tenía que pagar esos 2 días para hacer los caminos. Se hicieron algunos caminos, pero eso en realidad no prendió, porque había una situación económica muy difícil y el pago de 2 días o el trabajo de 2 días se hacía muy difícil en aquellos momentos. En realidad las grandes vías de comunicación aquí se construyen a partir del 16.
Ya en el 15, con el gobierno de Jiménez, empezó Sí, la pero construcción. el desarrollo, Sí, por empieza. razones militares. Bueno, lo que pasa es que la convención de 1907 tenía un préstamo de 10 millones de dólares y se hicieron algunas carreteras importantes, pero hacia los ingenios azucareros, propiedades norteamericanas. Porque era la necesidad. Porque era, exacto, Sí, ellos, sí. y no carreteras vitales. Por ejemplo, se empezó a hacer la carretera Duarte, pero no pasó de los Alcarrizos. Ya después que usted llegaba a los Alcarrizos, usted tenía que seguir. Ahora, hacer una carretera, profesor, en esa época era muy difícil. debía ser un trabajo hercúleo, enorme, porque ahora están todos los equipos. Sí. Ahora le construyen debajo de su casa una vía y usted ni cuenta se da. Pero en esa época, ¿usted se imagina? Pero ya en el 20 aquí había rodillo y todo ese tipo de cosas. Ya iban llegando poco a poco esos avances. Y lo que mejor, ya estaba el asfalto. Porque ellos lo que usaban era que llamaban algo que llamaban macadán, que era una tierra con higuereta, algo así, una mezcla ahí, que muchas veces se colocaba y cuando llovía se convertía en una gelatina y se destruía. Sí, uno de los graves problemas era ese. La historia del desarrollo humano es impresionante porque la tendencia de cada generación, no solo de nosotros, es pensar que siempre fue así. Sí. Siempre ha sido así como es de moderno y así como es de fácil. Porque hoy un edificio de 20 o 30 pisos se lo levantan en días relativamente y una carretera se la construyen también en días relativamente. Pero ya eso es la conclusión de un largo itinerario tecnológico que ha comenzado desde lo más artesanal, etcétera. Ahora, profesor, en el próximo segmento yo quiero que usted me explique un poco cómo viene dándose ese desarrollo en el que llegamos al automóvil en paralelo con el desarrollo de la sociedad, porque una cosa explica la otra, ¿no? El vehículo, el automóvil llega en un momento dado, probablemente, y no quiero incurrir en un determinismo económico, pero probablemente porque ahí había una gran necesidad fruto del desarrollo que iba acumulando la sociedad. Así es. Vamos al segmento y regresamos con el médico y escritor, no puedo decirle solo historiador, don Santiago Castro Ventura. Bueno, profesor, parece que usted dice en algún momento que los Trujillos se adueñaron del negocio de los vehículos. Parece que era rentable, ¿no? Como Trujillo parece que le gustaba el dinero. También usted habla de que en la época de Trujillo los vehículos eran utilizados como medios represivos. En el poquito tiempo que tenemos, ayúdenos a entender eso. Sí, bueno, Trujillo obviamente son una acumulación de capital acelerada, brutal, como siempre se hacen las... pero en el renglón de vehículos, el transporte como transporte, ellos no lo vieron tan rentable. Y parece que quisieron ensayar, por ejemplo, en la era de Trujillo, el tren de Sánchez La Vega, el gobierno lo compró, pero lo cerró al poco tiempo, y cerró el ferrocarril central, que es lo que hoy todavía se discute, que debieron de seguirse desarrollando, pero ellos no lo vieron rentable, el transporte de carga ni de pasajeros, pero sí la venta de vehículos. Entonces Trujillo, por ejemplo, tuvo problemas con Amadeo Barletta, que era uno de los italianos, el italiano, que era de la Santo Domingo Motor, una de las principales, venía de Cuba, de las principales compañías que estaba en competencia con la Atlas Comercial. Exacto. Entonces Amadeo, ciertamente hoy sabemos que ciertamente Amadeo participó en una conspiración contra Trujillo. Correcto. Y él lo eliminó del mercado y compró la Atlas Comercial, que era la competencia, y la Atlas subió enormemente. También creó la Caribbean Motor,
Y ahí Trujillo entra en el mercado de la venta de vehículos, no en el del mercado del transporte, que parece que a él no le llamó mucho la atención. En cuanto al problema de la represión, sí, para Trujillo, ponemos ejemplo de cómo se usaba el automóvil. El ejemplo más patético es el de los llamados carritos del pueblo, que son los cepillos Volkswagen. Que usted y yo llegamos a ver. Sí, exacto, llegamos. Muchachos, lo vimos. Sí, ¿no? Famosos cepillitos que se paraban en una esquina. Sí. Y todo el mundo, todo el vecindario entraba en grima. Así que pasaban lentamente, exacto, con un ruido característico, sí, que la gente decía que esos vehículos eran tan poderosos que tenían un radar que escuchaba lo que usted estaba hablando. Bueno, siempre se dijo eso, ahora no era así, profesor. Sí, no, realmente no era así. Para eso era que se detenían y que para escuchar. Sí, que iban expresamente. Pero no lo escuchaban. No escuchaban nada, no escuchaban nada, pero ellos sabían que eso estaba, exactamente, que la gente lo sabía. Y a los fines de la gente era como si ocurriera. Sí, todo el mundo se callaba, profesor. Sí, la gente, cuidado, que entonces como tenía un ruido característico, pero esos vehículos sirvieron. Y un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación. Entonces, que sí era real. Exacto. ¿No? Sirvió. ¿Y qué pasa? Ahí montaban gente presa. Y ellos hablaban. Sí. Y eso, no todo lo que montaban lo mataban. Exactamente. Ese que te montaban ahí, dicen, mira, ellos se comunican con un aparato de ahí. Y como tenían un sistema de caliezaje tan grande, la gente pensaba que lo que el vecino dijo, que dijo el vecino, era porque lo habían oído desde el carrito, ¿no? Realmente se tiene establecido que esos tipos de vehículos los trajo Johnny Aves desde México, porque en México se compraron una gran cantidad, que ellos le llamaban allá pecero. Que hay que decir que era un periodista deportivo. Un periodista deportivo hípico. Exacto, un periodista hípico, pero que le fascinó ese otro empleo de él. El espionaje, ¿no? Sí, a él le fascinaba ese otro empleo de él, que incluso señalamos que usaba con frecuencia los vehículos. Para eso. Es el caso de un gran poeta venezolano, el autor de Los Angelitos Negros, Enemigo a Muerte de Trujillo, que un día al salir de una conferencia allá en México, vino un carro y le dio el sitio donde él iba y lo mató. Y a la semana nombraron como encargado de negocio del embajado dominicano en México a Johnny Aves, que estaba allá. ¿No? Es decir, como para cubrirlo con la inmunidad diplomática, porque desde allá él aprendió que los vehículos eran importantes para los atentados. Si no, recordemos a Marrero Aristi y a Trujillo. Exacto, y el mismo Trujillo que fue víctima de eso. Bueno, este libro, El automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana, es fabuloso porque se ve, además de la historia propiamente del automóvil, una historia en paralelo de cómo se van desarrollando las vías. Y también usted puede ver cómo el sector privado se va incorporando al negocio, lo que hoy es un gran negocio del transporte público. Esto lo pueden conseguir también en las librerías del país, un aporte adicional que hace el doctor Santiago Castro Ventura, que tiene la buena costumbre de casi siempre escribir sobre lo que llamamos temas no trabajados, y entonces él nos ofrece lo que los escritores llaman libros fundacionales, es decir, libros únicos sobre un tema. Ya todo el que venga después tendrá necesariamente que citar algunos de estos libros que ofrecen esos temas tan interesantes, de manera que interésese en este libro, no solo como cultura general, sino como manera de conocer el desarrollo de una actividad que hoy es tan importante, que nosotros tenemos casi 4 millones de vehículos. Por supuesto, ahí está el 50% de los motores, como decimos nosotros, y es un negocio de mucho dinero el transporte público, el transporte, la movilidad de millones de personas todos los días, personas que necesitan ir a la escuela, ir a la universidad, ir al trabajo, ir a la iglesia, pasear, etcétera, etcétera. De manera que agradecemos al doctor Santiago Castro Ventura esta otra aventura literaria que él nos regala. ¿Y cuál es el próximo, profesor? Un libro sobre la
que tratamos de demostrar, o demostramos, que hubo esclavos aquí durante la guerra de la anexión a España. Ya. Los españoles trajeron esclavos que nunca se ha mencionado, pero que ahora 100 años, más de 100 años Eso después, sería el libro vamos número a ver. 30. Sí, ¿Alguna vez no le han dicho que es más fácil llevarle una camita al Archivo General de la Nación para que sí, usted sí, permanezca sí. ahí? En ocasiones. Se lo han dicho, ¿verdad? Porque usted dedica muchas horas. Ya usted es un médico pensionado. Sí, Entonces se dedica a investigar, a escribir y a dar clases en la universidad. exacto. Ahí pasa su vida. Y a bregar con los nietos. Sí. Porque ya con los hijos no hay que bregar, gracias a Dios. Qué bueno. Mis felicitaciones y gracias por la gentileza de acompañarnos en este programa. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.